Hablábamos de la competencia por la atención, el foco de las noticias y las primeras planas de los diarios. Veamos, estas tres, Maariv, Haaretz y Yediot Aharonot, se centraron principalmente en el primer día de la declaración del primer ministro Netanyahu en el juicio en su contra en la sede del juzgado de distrito de Tel Aviv. Para comprender más sobre esta declaración, sus aspectos que exceden lo judicial y el efecto que podría tener en el contexto político israelí, hemos dialogado con Jack Drasinover, que es docente y analista político y experto justamente en política israelí. Los invito a verlo. Shalom Jack, bienvenido. Es un gusto volver a conversar contigo después de tanto tiempo. Shalom Roxana, un gusto. Bueno, estamos después de este primer día de declaración del primer ministro Netanyahu, un hecho histórico, si se quiere, dentro de Israel, porque es la primera vez que un primer ministro en ejercicio declara como acusado en un juicio. Y me gustaría pedirte tu análisis sobre este primer día de declaración, el no solo el contexto, sino también el rol de Netanyahu, cómo lo desempeñó. En realidad, la táctica de Netanyahu y de su defensa es presentarse como víctima. Creo que frente a las acusaciones que él hizo con respecto al Poder Judicial, con respecto a la prensa, fue un llamado más a la base que a los jueces. Hay que entender que este proceso, que es sumamente largo, estamos hablando de la declaración después de 5 años que se inició el juicio, le permitió casi sin interrupción poder presentar su defensa, que es más un llamado a la base política. Estamos en proceso de elección, aunque no sea definido, y creo que en ese sentido, Netanyahu, a diferencia de la oposición, está presentando las cartas en la mesa y está muy organizado. Y la base política es la más importante, sobre todo por el hecho de que tomamos en consideración de que la presencia de miembros del Likud y de los ministros, aunque fueron solamente 12 de 40 miembros de la Knesset de Likud y ministros, presenta también un cierto, presenta la necesidad de hacer una atención sobre quién no vino, no solamente quién vino, que son los más cercanos a Netanyahu, sino aquellos que en realidad representan una visión moderada de Likud. Como Barkat, por ejemplo, entre otros, que no aparecieron, ministro Katz, ministro de Relaciones Exteriores, y los que llegaron fueron los más cercanos a Netanyahu como tal, que es el público al cual él está presentando su demanda. Ujú. La demanda es: soy víctima de un ataque de la prensa de izquierda, y creo que hay que poner atención a ese tipo de planteo. Hablabas de un proceso de elección que ya es como que se siente en el ambiente. ¿Esta situación en la que Netanyahu declara lo favorece o lo perjudica en este proceso? Es temprano todavía para definir eso, es solamente la parte fácil del problema. Vale decir, cuando él tiene una declaración y no tiene interrupciones por parte de la fiscalía. Después de esta primera parte va a venir la presentación de la fiscalía, en el cual está presente solo, va a estar eh, teniendo que responder a preguntas que pueden requerir mucho su atención y sobre todo en el aspecto del hecho de que se ha opuesto a lo que se puede llamar un acuerdo. Una posibilidad de haber finalizado el juicio es llegar a un acuerdo de culpabilidad, o Iskatiun en hebreo, que por el momento él está dejándolo para una segunda o tercera etapa. La discusión con eso está si el acuerdo va a incluir la responsabilidad penal o felonía, como se plantea a nivel jurídico, que le va a impedir continuar su carrera política. Por el momento, Netanyahu no está todavía en ese aspecto, y tiene que enfrentarse ahora a una larga lucha para poder descubrir, para poder definir su inocencia y sobre todo su presencia, vuelvo a decir, como víctima.
de todos los medios de la izquierda, de una confabulación del marco jurídico, y que eso es fácil decirlo cuando no hay nadie que lo responda, pero va a tener que responder en un momento determinado con casos específicos. No hay que olvidarse que Netanyahu está acusado de tres elementos muy importantes. Abuso de confianza y fraude. En tres casos, el caso 4000, 2000 y 1000, que son nombres Y técnicos, mil, sí. pero que en definitiva lo puede llevar eh, a un punto en el camino en que tiene que definirse si va a ser una creencia por parte de la base política de que es solamente una acusación falsa, o si es el fin de la carrera política de Netanyahu. Ujú. Quisiera preguntarte también por el rol de la oposición, porque hay mucha gente que le reclama a la oposición, los que ya quieren un cambio y quieren que el mandato de Netanyahu se someta otra vez a la prueba de la voluntad de la gente, si quiere seguir con él o no, reclaman que la oposición no hace lo suficiente, que no es lo suficientemente fuerte. Yo creo que no hace absolutamente nada. Es un poco más grave, porque lo que se plantea por marco el marco de la oposición, de toda oposición, es intentar echar abajo al gobierno. Esa es la función que tiene toda oposición en todo el mundo. Y aquí hay un problema central, que es el intentar dar una alternativa política. Por ejemplo, en el caso palestino, no hay ninguna alternativa por parte de lo que plantea la oposición bajo ningún aspecto. No hay ningún planteo que contradiga lo que Netanyahu plantea. Por ejemplo, la idea de un Estado palestino. Es algo Ujú. que la gente, en general, la oposición huye como el fuego. Inclusive Yair Golan, que se presenta ahora como el líder más destacado de lo que se llama la izquierda La israelí, izquierda. cuando llega a ese punto, definitivamente dice, no, no es el tiempo para poder definirlo. Al margen y sin entrar a la discusión si es positivo o negativo una acción así, se espera de la oposición una alternativa. Y creo que es un problema central. La otra presencia importante es la del presidente de la República, que no, a pesar de las restricciones que tiene el cargo para entrar en política, no ha utilizado lo que antiguamente utilizó el presidente Nabón, por ejemplo, que exigió a Begin una comisión investigadora. Aquí Herzog se mantiene casi al margen del proceso. Y por otro lado tenemos algo interesante. La oposición está en la calle, vale decir, en los familiares de los capturados rehenes en la Franja de Gaza. Y creo que el hecho de que Saul Gauter, una de las madres de uno de los capturados, fue declarada por lo menos por la BBC una de las 100 mujeres más importantes en el mundo, es algo interesante. Es decir, yo diría que aquí está la oposición y no en el marco de la Knesset. Eh, Puedes fijarte, por ejemplo, quiénes son aquellos que han participado en las manifestaciones exigiendo el retorno de los refugiados, perdón, el retorno de los De los rehenes. capturados, de los rehenes, y casi no hay oposición presente. Y creo que es un llamado de atención al sistema político israelí. ¿Cómo analizás el rol de Benny Gantz? O sea, mi pregunta es doble. El rol de Benny Gantz en todo este proceso y en el contexto de la oposición, y si Gadi Eisenkot puede llegar a ser esa alternativa que, como dijiste, por el momento no existe. Me parece que los dos están todavía bajo la influencia de los cargos anteriores que tuvieron en el marco militar, que les exige eh, una cercanía al establishment, a la forma de discusión que se plantea en el gobierno, y no han entendido todavía su concepción de ser oposición, algo que Netanyahu lo entendió muy bien cuando él estuvo en la oposición. Y ellos están lejos de esa dinámica, o sea, esa fidelidad que es importantísimo, y no está en discusión, lo llevan a plantear una restricción de alternativa, casi no presentar una alternativa al gobierno. Y lo más importante es que no han estado presentes en las manifestaciones. O sea, es algo curioso que justamente candidatos a reemplazar al gobierno, por lo menos en forma teórica, no salen a la calle, no tienen el manejo de las masas, y eso se refleja, por ejemplo,
en cuanto a al descenso de los mandatos que Gantz pudiera tener en las próximas elecciones, según las encuestas que se plantean. Eh, y creo que presenta otro problema, que es la polarización de las fuerzas en la oposición. Es decir, no hay un líder que pueda representar a toda la oposición y decir, síganme. Y creo que cuando analizamos qué es lo común en estos 5 o 6 grupos totalmente heterogéneos, tenemos dos problemas. Uno, fundamentalmente, es que no incluye a la población árabe, a diferencia del gobierno anterior de Bennett, en donde incluyó básicamente a RAM, partido islámico. Aquí es otro de los aspectos en que la gente, en general la oposición, huye como el fuego, es decir, no acercarse o no acercarnos a la parte árabe. Y la otra es lo que vuelvo a decir, no hay un líder que pudiera plantear una alternativa. Lo único que de alguna manera es como una especie de amalgama entre estos grupos es no Netanyahu. O sea, volvemos al mismo problema anterior, las elecciones anteriores, o Netanyahu o no Netanyahu. Y no es suficiente para presentar una alternativa, por lo menos en lo que se refiere a tener un programa para 4 años de gobierno. Ujú. Y detrás de todo esto, como detrás de bambalinas, asoma otra vez la figura de Naftali Bennett. Como siempre, yéndole muy bien en las encuestas, ¿qué posibilidades reales hay de que se convierta en esa alternativa? Creo que el pasado que acabas de plantear, vale decir, su éxito en las encuestas, pero menos en los resultados, plantea otra vez cuál es el problema central de la posibilidad de reemplazar a Netanyahu. Y es el hecho que esto tiene que salir de la derecha. En el marco de lo que pasa en Israel, la oposición que se denomina como izquierda no tiene alternativa en este momento. Y es posible que la posibilidad de poder reemplazar a Netanyahu sería de un partido que exprese básicamente similar, una actitud similar con respecto a los territorios, con respecto al no a un Estado palestino, y pudiera captar el voto de la derecha moderada en Israel. El problema es que lo que está captando es votos del centro izquierda. Es decir, que se orientan a Bennett. Conversé con algunas personas, por ejemplo, que decían, Bennett no es mi vaso de té, pero sí, no tengo otra alternativa. O sea, volvemos al mismo problema. O sea, no un voto ideológico, sino un voto de conveniencia para poder representar a alguien que pudiera eh, reemplazar a Netanyahu. El hecho es de que, por ejemplo, las conversaciones que tuvo Bennett con consejeros políticos, entre ellos del canal 14, que es un canal pro Netanyahu totalmente, presenta cuál va a ser su táctica, y esa táctica va a tener que alejarse de las posiciones que Gantz y los demás partidos han planteado. Pareciera ser que la única persona que no tiene que perder es Yair Golan, porque por el momento su oposición teórica abierta le trae mayores votos, pero estamos hablando de encuestas y no de los resultados electorales. Quisiera preguntarte también por la figura de Guidon Saar y cómo analizás todo este recorrido que hizo. El recorrido es consecuencia de una decisión a la que llegó Guido Sarr, entendiendo un mapa político. Presentarse en este momento como un partido independiente en las elecciones es un suicidio político, porque según las encuestas no va a alcanzar absolutamente nada. Y creo que lo que él está buscando es volver a Likud, donde pudiera tener una acción más destacada. Eso implica una serie de sacrificios ideológicos de lo que él habló, por ejemplo, todo lo que planteó contra Netanyahu, lo tiene que dejar de lado. La pregunta más importante es si la base de Likud sufren de amnesia política, y yo creo que no. Le van a recordar básicamente todas estas perspectivas, de todo lo que él hizo, dijo en contra de Netanyahu. Eh, pero por el momento hay dos alternativas: o retirarse de la política, que una persona con visión política normal como Guido Sarr no lo va a hacer, y otra es orientarse a tratar de conseguir dentro del Likud apoyo, que por el momento parece problemático. Ujú. Quiero volver al tema del juicio y la declaración de Netanyahu para preguntarte hasta qué punto te parece que su base política lo va a seguir apoyando. ¿En algún momento puede darse un quiebre, puede darse la situación de que lo abandonen a mitad de camino a medida que avance la declaración?
Estos miembros de la Knesset de Likud y de la oposición, perdón, de Likud y del resto de socios de gobierno que no llegaron al día de la declaración de Netanyahu, por ejemplo, los Sanidem, que es algo muy interesante, y se mantienen al margen, pudieran plantear que tienen un olfato desarrollado con respecto a la debilidad que pudiera plantearse. Y creo que eso no es solamente en los Haredim, sino también en los moderados del Likud. El problema nuevamente es que no hay ninguna figura dentro del Likud que surja como una opción independiente para reemplazar a Netanyahu. Todos aquellos que lo intentaron, como el caso de Sar, que es el caso más claro, fueron destruidos políticamente. Y su vuelta al Likud es consecuencia perdón, su vuelta al gobierno de la coalición con Netanyahu es consecuencia simplemente de la coyuntura política que se dio, pero no de otro elemento significativo. Lo que sí es claro es que no hay todavía una persona que pueda aglutinar las masas. Sí va a haber una debilidad de Netanyahu. Y va a haber el peligro de que personas fuera de Likud pudieran tomar el gobierno, quizás pudiera impulsar a alguien internamente que se logre presentar como candidato interno del Likud. Todavía las masas, a pesar de los cambios que ha habido, Netanyahu sigue dominando las masas del Likud totalmente. Y creo que esa perspectiva de presentarse como víctima lo ayuda muchísimo porque es parte de una táctica política importante. Ujú. Y ese ataque contra la prensa también. Totalmente. Es decir, aquí hay algo interesante que Netanyahu ha tenido éxito. Presentar a la prensa como unitaria en contra de Netanyahu, prensa de izquierda, que alguna vez dijo es lo mismo, la prensa y la izquierda lo mismo. Hablar, como dijo en esa declaración, que hay otro partido, el partido de la prensa. Como que si dejara de pensar que tenemos el canal 14, que es un canal de televisión totalmente en pro de Netanyahu, o como diarios Israel Hayom, Israel que, Ayón. que representa su visión. Exige de la prensa que existe en Israel una visión más objetiva, pero no así la exige, por ejemplo, el Canal 14. Eh, Creo que eso también define su táctica. Nuevamente, la visión de víctima del establishment, de la élite, eh, que tiene detrás de eso una táctica muy clara y es nuevamente aglutinar a las masas para que los caballos no salgan del establo, vale decir, la juicio. Los primeros que de alguna manera ponen en duda es aquellos que no estuvieron en la declaración de Netanyahu presentes para presentar su apoyo. Básicamente, lo más interesante es el factor como Derek y como los Haririm Ashkenazim también, que están a la espera de lo que pueda pasar, para ver si pueden cambiar de dirigencia o reforzar a Netanyahu para exigirle, sobre todo, con una condición, que es lo que se llama la ley del enrolamiento, que ha sido dejada de lado y que de alguna manera eximiría a los Haririm jóvenes de ir al ejército. Así es. Muy bien, Jack Drasinover, queda muchísimo más por conversar, por supuesto, y queda hecha la invitación, por eso te digo hasta la próxima y muchísimas gracias por todo esto. Hasta la próxima, Roxana. Gracias. Shalom. Shalom. היום הרגשתי טיפה רדום, בלי סיבה לקום, למיטה בבום, נופל. ואז נהיה לי שוב מתחושה כזו שציפייה לכלום. אין לי חשק, אין לימוד, נראה לי שאני טיפה אבוד. מה הדיבור? מה מימו? מה עושים פה כי נראה לי הוא חושב שזה מקסימום? קצת דימום, זה סתם טמטום. אני פצוע קשה ללא אלימות, זה פצע עמוק שמגיע אחורה רחוק, או לפחות נראה לי, נו, מצאת כיוון, מצאת ייעוד, מה יהיה המקצוע פורקות, תיכנס לראש שכשתקום בבוקר תעשה את אותו דבר שוב ושוב. אמרו לי לכתוב לי קורות חיים, זה נראה לי אבסורד, איך אני אמור לתמצת את החיים שלי לעמוד?
הצלחתי להתיישב, הלכתי למחשב, חיפשתי שם עידוד, פתחתי וורד, אולי זה מה שיעזור לי לעבור למוד של עשייה, אבל על התעשייה עשיתי קצת לימוד, והבנתי שתוכן לא חשוב, צריך רק פונט חמוד, וכולה רציתי קצת האמינות, ואם אסור לדרוך על הדשא, אז מי תקע בכיכר עמוד שמחזיק את השלט, זה מרגיש לא בסדר, פאק איזה סרט, נראה לי שאני טיפה אבוד. כשהשמש יורדת למים, יותר קל למצוא את הצפון, כולם מסתכלים לשמיים, ואתה לא, אתה לא. אז מה הכיוון? יש שיפור, עדיין פרצוף של יום כיפור, תלמד איזה משהו שקצת מתחשק, קבל את הצ'ק, סוף סיפור, תקום מהמיטה לפחות, תזיז את עצמך ופחות תתבאס מזה, ככה זה בעולם הזה, צריך קצת ויתור. עניתי ברור, כי לומר את האמת זה אסור, זה לא משנה כמה אתה שבור או כמה המצב חמור, זה אסור, והרגש קבור עמוק עמוק, אתה צריך לשתוק, לבלוע את הרוק, לזרוק עוד כדור, בתקווה לפגוע, בתקווה לקלוע, בתקווה לפרוע עוד צ'ק, לחמם מנוע, להתחיל לנסוע גם אם המחל שלך ריק, להרים הילוך וניסוע דוך, תתכונן לטוס למרחק, פאק, למבורגיני או טרנטה, בסוף כולנו נעמוד בפקק, רוצה באוויר לרוץ, בקון זה יושב מהאוויר ערוץ, ואז שוב מהאוויר ערוץ, גם כשאין מה לראות זה מרגיש נחוץ, וזה לא, ובראש יש לי כמו נדנות שחוזר וזה לא משחרר, כמו דז'ה וו שאומר העיקר עמות בתור משהו או מישהו. כשהשמש יורדת למים, יותר קל למצוא את הצפון, כולם מסתכלים לשמיים, ואתה לא, אתה לא. אתה עסוק מדי בבלטות, עסוק מדי בלומר לאחרים שהשמש לא יורדת, זה אנחנו מתקרבים. Y ya casi se nos termina esta primera hora de programa, pero antes les cuento que el pronóstico del tiempo aquí en Israel anuncia descenso de la temperatura, especialmente en el área de la costa y el centro del país. Las máximas de hoy: en Jerusalén 19 grados, en Tel Aviv, Haifa y Beersheba 21 y en Eilat 24 grados centígrados. Ahora sí, se terminó la primera hora de Pensando las Noticias. Los dejo en la excelente compañía de Dani Saltzman y nosotros nos reencontramos mañana aquí a las 8 de la mañana de Argentina, 1 de la tarde en Israel. Gracias, Shalom.